La peor llamada de mi vida llegó a las 5:42 de la tarde, mientras terminaba de arreglar una pieza vieja en el taller mecánico donde llevo trabajando casi 40 años. El teléfono vibró en mi bolsillo y, sin mirar el número, respondí con la voz cansada de un hombre que solo quiere llegar a casa, bañarse y ver un partido de fútbol. Pero lo que escuché al otro lado de la línea borró todo rastro de rutina, calma y cordura. «Papá». La voz de mi hija Luciana estaba rota, temblando. «Papá». Mi esposo me golpeó. Me golpeó porque la comida quedó salada. Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, hija?» Ella sollozó. Mi suegra lo vio todo y no dijo nada. El mundo se volvió un túnel sin aire. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. No sé cómo describir lo que sentí. Fue miedo, rabia, impotencia, dolor y una oscuridad antigua, una que creí haber dejado enterrada hacía décadas, volvió a despertar en mi pecho. Una parte de mí, la parte que juré que no volvería a salir, abrió los ojos con furia. «¿Estás sola?», pregunté, caminando ya hacia la puerta del taller. «Sí», susurró. «Ellos salieron. Voy para allá. No te muevas». No esperé respuesta. Salí sin avisarle a nadie. Mis compañeros me gritaron algo, pero no escuché. Todo mi cuerpo estaba movido por una única fuerza: proteger a mi hija. Corrí hasta el auto, pero antes de arrancar, mi mirada se desvió hacia la casa, hacia la pequeña habitación donde guardo cosas que no quiero ver, cosas del pasado, cosas que prometí no volver a tocar. Abrí la puerta con manos temblorosas y caminé directamente al armario viejo. Saqué la caja de madera oscura, la que perteneció a mi padre, la que yo había escondido para no repetir sus errores, ni los míos. La abrí, tomé aquello que había dentro, lo sostuve con la misma mezcla de miedo y determinación con la que un soldado toma un arma después de años de paz. Mientras cerraba la caja, mi reflejo en el espejo me mostró a un hombre distinto. No era el Antonio tranquilo que todos conocían, sino alguien endurecido por el dolor de perder a su esposa, y ahora herido por el sufrimiento de su hija. Arranqué el auto y conduje como un hombre que ha dejado de pensar y solo siente la urgencia de llegar a tiempo. Cada semáforo, cada curva, cada bocina que escuchaba me parecía una eternidad. Mi corazón no latía, golpeaba. Si ese desgraciado volvió a tocar a Luciana, murmuré entre dientes. Ay de él. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Llegué al edificio de mi hija en 20 minutos exactos, aunque juro que parecieron 20 horas. Subí las escaleras de 2 en 2 porque el ascensor estaba detenido, y con cada escalón sentía cómo la furia subía conmigo. Al llegar al 4.º piso, mi respiración era pesada y mis manos apretaban aquello que había traído conmigo. Me planté frente a la puerta de Luciana y toqué con fuerza. No esperaba que él atendiera. Pensé que estaría ausente, o tal vez escondido. Pero lo que sucedió fue peor. La puerta se abrió, y allí estaba él, Renato, con su camisa perfectamente ajustada, su mirada fría y ese aire de superioridad que siempre me incomodó. Su expresión al verme fue primero de sorpresa, luego de burla y finalmente de miedo, porque él vio lo que yo llevaba en la mano. No sé si fue mi rostro, o la furia silenciosa que emanaba de mí, o el objeto que apretaba con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Pero Renato dio un paso atrás. ¿Qué significa esto, Antonio?», preguntó, tartamudeando. Yo di un paso hacia adelante. «Significa que vine por mi hija». Renato tragó saliva, miró hacia adentro, miró mi mano, miró mi cara, y entendió que esa vez no habría discusiones, ni excusas, ni falsas sonrisas. «Ella está bien», dijo rápido. «Solo fue un malentendido». Yo apreté los dientes. «Los malentendidos no dejan marcas en la cara, Renato». Él abrió la boca para defenderse, pero un ruido detrás de él llamó mi atención. Era Luciana. Asomó la cabeza tímidamente, y cuando la vi, el mundo se me rompió. Tenía el ojo hinchado, un pequeño corte en el labio, la mirada perdida de alguien que ha llorado demasiado. «Papá», susurró. Ese susurro fue un cuchillo en el corazón. Yo levanté lentamente el objeto que había traído.
Renato lo reconoció y empalideció como si hubiera visto a un fantasma. «Antonio, no hagas una locura», farfulló. «La locura», respondí, «es levantar la mano contra mi hija». Él retrocedió aún más. Tropieza con una silla. Su máscara de hombre fuerte se deshace por completo. Luciana lloraba en silencio. Yo no podía abrazarla todavía. Antes, debía enfrentar al hombre que había destruido su paz. «Vamos a hablar, Renato», dije con una calma que no sentía. «Tú y yo», y cerré la puerta con fuerza detrás de mí. Renato retrocedió hasta chocar con la mesa del comedor. Su respiración se volvió rápida, entrecortada, y por primera vez desde que lo conocí, vi en él algo parecido al miedo genuino. No miedo a mí solamente, sino miedo a lo que esa noche estaba a punto de revelar. Yo no dije nada al principio. Caminé lentamente hacia el interior del departamento, mientras él se apartaba como si estuviera frente a un animal salvaje. Derribó sin querer un vaso al intentar tomar distancia, y el cristal se hizo añicos sobre el piso. Ese sonido marcó un antes y un después en la sala. La máscara había caído, y la verdad comenzaba a respirarse en el aire. ¿Qué trajiste contigo?», preguntó señalando con el mentón lo que yo llevaba en la mano. Yo bajé la mirada hacia el objeto. Una herramienta de mi padre, un recordatorio de su carácter y del mío. No era un arma, pero imponía respeto y miedo. Un símbolo pesado, antiguo, cargado de historias que nunca quise repetir. «Traje lo necesario», respondí sin levantar la voz. «Lo que un padre trae cuando su hija le dice que está en peligro». Renato tragó saliva. «Estás exagerando. Luciana no está en peligro». Al escuchar su nombre, mi hija dio un paso hacia adelante desde el pasillo. Su rostro golpeado me dolió más que cualquier herida física que hubiera recibido en mi vida. Intentó hablar, pero no pudo. Era como si las palabras se quedaran atascadas en su garganta. Me acerqué a ella, pero antes de tocarla, Renato dijo en un tono torpe: «Fue un accidente. Ella siempre se pone sensible. No controla sus emociones». Sentí cómo se encendía una chispa de furia dentro de mí. «Renato», dije despacio, «te voy a pedir que elijas bien tus palabras». «¿Por qué?», se atrevió a desafiar aunque su voz temblaba. «¿Por qué trajiste ese objeto para intimidarme?» No respondí. No necesitaba hacerlo. Él sabía muy bien lo que representaba esa herramienta en mis manos. Luciana dio un pequeño paso hacia mí y por primera vez me miró directo a los ojos. En sus pupilas había miedo, sí, pero también una súplica silenciosa. «No hagas nada que nos destruya». La tomé con suavidad de los hombros. «¿Estás herida en alguna otra parte?», pregunté con voz baja. Ella negó con la cabeza. Solo quiero que esto termine». Esa frase simple y devastadora me atravesó como una lanza. Miré a Renato. «Mi hija quiere que esto termine», dije con la calma peligrosa de un hombre que está decidiendo el destino de otro. «Y va a terminar esta noche». Renato levantó la barbilla, intentando recuperar terreno. «Esto es asunto de pareja. No tienes derecho a intervenir». «Ah, no», respondí avanzando un paso. «Cuando un hombre golpea a mi hija, deja de ser un asunto de pareja, se convierte en un asunto mío». Renato retrocedió nuevamente. «Fue un mal momento, un error. Ella exagera». «¡Basta!», gritó Luciana de pronto. Los dos nos volvimos hacia ella. Su voz había sonado quebrada, pero firme, como si por un instante recordara quién era antes de que este infierno comenzara. «Ya basta», repitió, respirando agitada. «Papá, Renato, por favor, ya no quiero seguir callando». Mi corazón se tensó. Luciana bajó la mirada y habló en un susurro. «Papá, él no me golpeó solo hoy». Renato cerró los ojos con fuerza, como si hubiera recibido un golpe. «¿Cómo?», pregunté, aunque ya lo sospechaba. Ella respiró profundo, luchando contra el miedo. Luego señaló una estantería llena de adornos y recuerdos. «¿Ves ese marco roto?», preguntó. Asentí. «Fue hace 3 semanas», dijo. Me tiró al piso porque no atendí su llamada a tiempo. Se llevó la mano al labio partido. «Y esto fue porque la comida estaba salada». Su voz se quebró. «Papá, él me ha insultado, me ha gritado, me ha empujado, y su madre, ella siempre dice que yo lo provoco». Me quedé helado.
Renato abrió los ojos de golpe. «Eso es mentira. Tú sabes cómo te pones, Luciana». Ella se estremeció al escucharlo. «No», dijo con un hilo de voz. «No más». Me acerqué medio paso a Renato. «Le levantaste la mano a mi hija». «Escúchame, Antonio, yo te hice una pregunta». Interrumpí clavando mis ojos en los suyos. Hubo un silencio largo. Al final Renato susurró. «Fue solo una vez». «¿Una?», Luciana gritó entre lágrimas. «Han sido muchas». Renato se volvió hacia ella furioso. «Cállate, no exageres». Pero antes de que pudiera moverse, yo me interpuse. «No le hables así», dije. Renato levantó la vista hacia mí y durante un segundo sentí cómo evaluaba sus posibilidades. Si enfrentarse a mí o buscar otra estrategia. Eligió la cobardía. «Esto no va a quedar así», amenazó. «Tú no puedes entrar aquí y...» «Te equivocas», lo corté. «Puedo entrar, puedo hablar, puedo denunciar, puedo sacar a mi hija de aquí, y puedo hacer mucho más si es necesario». Renato apretó los puños, queriendo mostrar valentía, pero su voz temblaba. Yo no... Tú sí», lo interrumpí nuevamente. «Has lastimado a alguien que yo amo más que a mi propia vida, y esta noche vas a decir la verdad». En ese momento escuchamos la puerta abrirse. La suegra, doña Irene, entró con expresión de fastidio. Al verme, frunció el ceño. «¿Qué hace usted aquí?». Yo respiré hondo. Se avecinaba otro conflicto, pero esta vez no iba a temblar. Doña Irene cerró la puerta con un golpe seco, como si quisiera que toda la casa temblara con su presencia. Era una mujer alta, huesuda, con el cabello perfectamente recogido y una expresión que siempre me recordó a las maestras que disfrutaban humillar a los alumnos. Miró a Luciana primero, luego a mí, y finalmente se clavó en Renato, que estaba pálido como un fantasma. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con tono de autoridad, como si fuera dueña no solo del departamento, sino también de las vidas que se movían dentro. Nadie respondió al inicio. La tensión era tan espesa que casi podía tocarse. Yo di un paso hacia ella, sin bajar la mirada. «Su hijo golpeó a mi hija», dije con la voz más controlada que pude reunir. «Y no por primera vez». Doña Irene soltó una risa nasal, casi burlona. «Ay, por favor, Luciana siempre ha sido muy exagerada. Si Renato le levantó la voz, seguro fue porque ella lo provocó. Tiene el carácter débil. A mi hijo nadie lo saca de sus casillas sin razón». Luciana se estremeció. Aquellas palabras ya se las habían repetido tantas veces que empezaba a creerlas. Eso me llenó de rabia. «¿Así que para usted la víctima es la culpable?», pregunté, controlando la furia que me ardía por dentro. «Víctima», repitió ella entre burlas. «Mi hijo trabaja todo el día. Llega cansado. A veces la comida está mala, o la casa desordenada, o ella le contesta mal. ¿Qué espera? Que sonría. Espero que no la golpee», dije con un filo helado. «Y mucho menos que usted lo justifique». Renato seguía sin hablar. Lo observaba con atención, buscando alguna señal de arrepentimiento, algún rasgo humano que se asomara entre su arrogancia rota. Pero no había nada, solo miedo a mí y molestia hacia su madre, como si ella estuviera empeorando la situación. Fue en ese silencio incómodo que algo llamó mi atención. En el mueble del televisor había una carpeta mal cerrada, como si alguien la hubiera revisado recientemente. Un borde de papel sobresalía. Me acerqué sin pedir permiso. «¿Qué hace?», reclamó doña Irene avanzando apresurada. No la escuché. Tomé la carpeta, la abrí. Lo primero que vi fue una foto. Una mujer joven, con un brazo morado. Al reverso, un nombre. Camila. Luciana se llevó la mano a la boca. Renato dio un paso hacia mí. «Eso no es tuyo, Antonio. Entrégalo». La suegra intentó quitármelo, pero me moví antes de que pudiera alcanzarlo. Abrí la segunda hoja. Un informe policial. Fecha de hace 4 años. Denuncia por violencia doméstica contra Renato. Mi respiración se detuvo. Volví la mirada hacia él. «¿Quién es Camila?». Renato apretó los dientes. Eso fue un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí. «¿Un informe policial es un malentendido?». La suegra intervino poniéndose frente a Renato protectora, como si fuera un niño acusado injustamente. Esa chica estaba obsesionada con él. Lo provocaba, lo buscaba, inventó cosas.
Mi hijo es un buen hombre. Luciana rompió a llorar otra vez. Yo sentí que el corazón se me apretaba. ¿La golpeaste?, pregunté a Renato directamente. Él levantó la vista. Por un segundo creí que iba a mentir, pero algo en mi mirada, o tal vez el peso de lo que ya había salido a la luz, lo obligó a admitir. Fue una discusión fuerte, nada más. ¿Discusión fuerte?, dije alzando el informe. ¿Esto te parece nada más? Renato intentó acercarse para quitarme los papeles, pero di un paso atrás y levanté la herramienta que traía conmigo. Él se detuvo. «No permito que amenace a mi hijo», gritó la suegra. «¿Y usted permitió que él golpeara a mi hija?», respondí. Luciana sollozó. «Papá, por favor». Me acerqué a ella. «Hija, escucha», dije con suavidad, aunque la voz me ardía. Él ya lo había hecho antes, no eras la primera. Intentaron ocultarlo, pero la verdad siempre encuentra un hueco por donde entrar. Luciana movió la cabeza lentamente. Yo no sabía. Claro que no sabía, porque cuando uno ama, idealiza, y cuando tiene miedo, niega. Miré a Renato. ¿Y cuántas veces pensabas repetirlo? ¿Hasta que la matarás también? Renato frunció el ceño. No exageres. ¿Exagerar?, dije acercándome. La golpeaste por sal. Por sal, Renato. ¿Qué vendría después? Él alzó la voz. No es tu familia, no tienes derecho a meterte. Luciana gritó. Sí lo es. Él es mi padre. Ese grito nos congeló a todos, incluso a ella misma, como si al decirlo recordara de golpe que tenía una red bajo sus pies, que estaba acompañada, que alguien la amaba de verdad. Doña Irene puso las manos en la cintura. Luciana, no armes un drama. Todo matrimonio tiene altibajos. Tú lo provocaste. Luciana la miró con ojos llenos de una mezcla de pena y rabia. No quiero volver a escucharte decir eso. La suegra abrió los ojos, sorprendida, pero antes de que respondiera, decidí hacer lo que debía hacerse desde hacía semanas. Guardé los papeles. Apunté hacia Renato con la mirada más fría que pude sostener. Renato, no vas a volver a ponerle una mano encima a mi hija. ¿Ah, no?, preguntó con arrogancia torpe. No, porque si lo haces... Levanté el objeto que aún sostenía. Te juro que no tendrás tiempo ni de pedir ayuda. La suegra chilló. Voy a llamar a la policía. Llámela, dije acercando la carpeta a su pecho, y les muestro esto. A ver a quién se llevan primero. Ella se quedó muda. Renato también. Luciana respiró hondo. Parecía la primera bocanada de aire que tomaba en años. Yo sabía que aquello no había terminado aún. Apenas estaba empezando, y esa casa, por primera vez, parecía darse cuenta de que ya no era controlada por Renato, sino por la verdad. Luciana permanecía quieta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si necesitara protegerse incluso estando en presencia de quienes supuestamente la querían. Renato no se movía, pero lo veía buscar con los ojos algún punto de control, algo que restableciera el dominio que acababa de perder. Doña Irene lo observaba como a un hijo pequeño injustamente reprendido, incapaz de aceptar que el monstruo se había formado bajo su propio techo. Yo respiré hondo, tratando de no dejar que la rabia me nublara. Necesitaba claridad, necesitaba escuchar a Luciana, entenderla, darle el espacio que durante tanto tiempo le fue negado. «Hija», dije suavemente, «quiero que me cuentes la verdad, toda». Luciana bajó la mirada, y durante unos segundos pensé que volvería a callarse, pero esta vez no lo hizo. «Papá», su voz tembló. «Yo he vivido con miedo desde los primeros meses de matrimonio». Renato soltó una carcajada incrédula. «¿Miedo? Por favor. Eres dramática, Luciana». Ella no lo miró. Suspiró profundamente, como si soltara años de aire atorado. «Al principio todo era perfecto», comenzó. «Renato me trataba como una reina. Flores, paseos, mensajes dulces. Yo pensaba que había encontrado al hombre ideal». Se detuvo. «Pero después de casarnos, él cambió. Renato se pasó la mano por el cabello, incómodo. Luciana, ya basta». Ella lo ignoró. Empezó con comentarios sobre la ropa que usaba. «Eso es muy corto. No salgas con esa blusa, los hombres te van a mirar. Peínate mejor, pareces desordenada». Al principio pensé que solo quería cuidarme, pero cada día los comentarios eran más hirientes. Yo cerré los puños sin querer.
Luego, continuó, empezó a revisar mi teléfono. Cada mensaje, cada foto, cada contacto. Si me demoraba en responder una llamada, me gritaba. Si salía con amigas, decía que no lo valoraba. Respiró hondo. Dejó de ser cariño. Se volvió control. Luego control mezclado con insultos. Renato apretó los dientes. Todo matrimonio tiene discusiones. ¿Discusión?, interrumpió Luciana con un hilo de voz que aún así cortaba como acero. ¿Llamas discusión a cuando me empujaste contra la mesa porque te dije que no me hables así? Doña Irene abrió la boca, escandalizada. Luciana, no inventes. Él solo te pidió respeto. ¿Respeto? Ella rió, amarga. ¿Respeto es levantarme la mano por un vaso roto? Renato dio un paso al frente. Eso fue un accidente. No, Renato, dijo ella retrocediendo. Eso fue la primera vez que me di cuenta de que estabas dispuesto a usar tu fuerza contra mí. El silencio se hizo pesado. Luciana se abrazó a sí misma. Me daba vergüenza contarte, papá, añadió. Tenía miedo de que pensaras que había fracasado. Esa frase me atravesó como una bala. Hija, ¿cómo puedes pensar que yo te culparía a ti? Porque él me convenció, dijo ella con lágrimas. Me dijo tantas veces que todo era culpa mía, que terminé creyéndolo. Renato rodó los ojos. Dramática, siempre haciéndote la víctima. Ese es tu problema. Me acerqué a él lentamente. Un paso más, Renato, dije en voz baja, y te arrepentirás. Renato se detuvo. Luciana respiró de nuevo, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Vino lo peor. Yo sabía que necesitaba decirlo, aunque doliera. La noche en que casi me rompiste la muñeca. Mi corazón se rompió al escuchar eso. ¿Qué?, pregunté sin poder contener mi shock. Ella asintió. Habíamos discutido porque él quería revisar mis mensajes otra vez. Yo intenté quitar mi teléfono de su mano. Él me retorció el brazo. Me caí. No podía mover la muñeca durante días. Renato intervino rápido. Tropezaste. Siempre has sido torpe. Una furia fría me recorrió el cuerpo. Renato, dije despacio, deja de decir que todo es culpa de mi hija, porque si continúas, no respondo por mí. Él se tensó. Doña Irene, alarmada, dio un paso enfrente para interponerse. Antonio, no le hables así a mi hijo. Él solo quiere lo mejor para su hogar. ¿Golpeando? ¿Humillando? ¿Controlando?, pregunté. Luciana no sabe ser esposa, dijo Irene con suficiencia. Las mujeres debemos aprender a bajar la cabeza. En mis tiempos... No la dejé terminar. En sus tiempos, señora, callar quizás era común. Pero en los míos, no pienso dejar que mi hija viva una vida de golpes como si no valiera nada. Luciana rompió en sollozos. Corrí hacia ella y la abracé. La sentí temblar. Sentí años de miedo escapando de su cuerpo. Ella se aferró a mí. Perdón, papá. Perdón por no contarte antes. No tienes nada que disculpar, respondí apretándola con ternura. Estoy aquí ahora, y no voy a dejar que esto continúe. Renato, arrinconado emocionalmente, intentó una última defensa. Luciana, amor, sabes que te quiero. Solo pierdo el control a veces, pero te juro que voy a cambiar. Podemos ir a terapia, podemos... Ella lo miró con una expresión que jamás le había visto, una mezcla de tristeza, claridad y final. No quiero quedarme contigo, dijo lentamente. No más, nunca más. Renato palideció. Doña Irene se aferró a un sillón. No puedes dejarlo, nos arruinarás. Ella secó las lágrimas. Ya estoy arruinada. Ahora quiero vivir. Y en ese instante supe que algo había cambiado para siempre. El silencio ya no era su refugio, era su liberación. Yo solo tenía una misión ahora, proteger esa decisión con mi vida. Luciana seguía aferrada a mí, temblando como si por fin se permitiera sentir todo el miedo que había reprimido durante años. Renato respiraba rápido, mirando en todas direcciones, buscando una salida emocional que ya no existía. Doña Irene murmuraba cosas sin sentido, negando la realidad frente a sus ojos. La habitación, aunque iluminada, parecía oscura, cargada de secretos que estaban emergiendo como serpientes bajo la alfombra. Yo sabía que ese era solo el comienzo. La confesión de mi hija era el primer paso, pero aún quedaba lo más difícil.
Desmontar todas las mentiras que Renato había construido para mantenerla atrapada. Y para eso necesitaba pruebas, algo que fuera imposible de negar. Luciana, dije con voz suave, ¿hay algo más que debamos saber? Ella se separó de mí lentamente. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraron hacia su dormitorio. Dudó unos segundos, como si el recuerdo le pesara demasiado, pero finalmente caminó hacia allí. Renato dio un paso para seguirla, pero yo me interpuse. «No te atrevas». Él bajó la mirada. Luciana abrió un cajón y sacó su celular. Lo sostuvo como si fuera un objeto frágil, delicado, capaz de romperse con el más mínimo movimiento. Lo desbloqueó con manos temblorosas. «Papá, hace un mes grabé algo», susurró. Renato dio un salto. «Tú sabías que eso estaba prohibido», gritó perdiendo el control. Su madre lo miró horrorizada. «¿Qué grabaste?», pregunté. Luciana abrió la aplicación de notas de voz. Había varios archivos, pero uno estaba marcado con un icono de advertencia. Lo reprodujo. La voz que salió del celular no parecía humana. Era la voz de Renato, pero una versión monstruosa de él. «Si me vuelves a contestar así, te juro que te rompo la cara. No me provoques, Luciana. Te mato. ¿Escuchaste?». Era tan seca, tan fría, tan real, que sentí que mi piel se erizaba. Luego se escuchó otra voz, la de doña Irene. «Si mi hijo te golpea es porque tú lo provocas. Agradece que solo te empujó». Luciana detuvo la grabación. El silencio que siguió fue insoportable. Renato estaba rojo como un tomate, sudando. Doña Irene tenía la boca abierta, respirando agitadamente. Yo estaba intentando controlar una furia que me ardía por dentro como un hierro caliente. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Respiré hondo. Miré a Renato directamente. ¿Esto también fue un accidente?, pregunté, conteniendo el impulso de romperle la cara. Ella me provocó», dijo él intentando justificar lo injustificable. «¿Provocarte?», repetí con incredulidad. «¿Provocarte para que amenazaras con matarla?». Renato se pasó las manos por el rostro. Estaba desmoronándose. Yo estaba cansado. Ella no entiende cómo es mi vida. Necesitaba que me respetara. Luciana tembló. «Yo te respetaba», dijo con voz tenue. «Te respetaba tanto que dejé de respetarme a mí misma». Cada palabra era un golpe emocional. La miré. «Hija, esto es una prueba que puede protegerte». Luciana bajó la cabeza aún insegura. Renato pareció comprender súbitamente el peso de la grabación. «No puedes usar eso en mi contra», gritó desesperado. «Eso es ilegal. Es privacidad. Voy a denunciarte». «Inténtalo», respondí. «Y entonces la policía escuchará exactamente cómo hablas con tu esposa. A ver qué piensan». Doña Irene intervino con voz temblorosa. «No pueden destruir la vida de mi hijo por un momento de debilidad. Él no quiso lastimar a nadie». «¿Debilidad?», pregunté, elevando la voz por primera vez esa noche. «¿Llamas debilidad a amenazar de muerte a tu esposa? ¿A justificar golpes? ¿A esconder denuncias del pasado?». Ella se tensó completamente. «Usted no entiende lo difícil que es para un hombre cargar con una familia, y usted no entiende lo que es ser padre de una hija golpeada». Estallé. Luciana retrocedió un paso alarmada por mi tono, pero enseguida comprendió que no era hacia ella. Me acerqué a Renato. «Mírame a los ojos», le ordené. Él levantó la vista con esfuerzo. «Luciana ya no está sola», dije. «Esta grabación es suficiente para iniciar un proceso, para protegerla, para sacarte de su vida». Renato negó frenéticamente. «No pueden hacerme eso. Voy a cambiar. Te lo prometo, Luciana. Voy a cambiar». Ella lo miró cansada, exhausta. «Lo dijiste la primera vez», respondió. Él cayó de rodillas. Un hombre humillado, no arrepentido. Un hombre que teme perder control, no que teme haber herido. Se aferró al borde del sillón. «Luciana, amor, por favor». Ella se apartó. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue el gesto más grande de su vida. Yo guardé la herramienta en mi cinturón. No la necesitaba. Tenía algo más poderoso en mis manos, la verdad. «Hija», dije suavemente, «nos vamos esta noche».
Renato levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo que se van? Ella es mi esposa. No, respondí. Ella fue tu víctima, pero ya no lo será. Luciana tomó aire y asintió. En ese instante, supe que había tomado la decisión más importante de su vida. Y yo haría lo que fuera necesario para protegerla. Salir del departamento no fue fácil. Renato gritaba desde el piso, golpeando el suelo con rabia, como un niño que acaba de perder su juguete favorito. Doña Irene intentó bloquear la puerta, asegurando que yo estaba destruyendo una familia que funcionaba perfectamente. Luciana, en silencio, caminó detrás de mí con una determinación frágil pero firme. Era como ver a una flor que, después de años bajo tormentas, al fin encontraba un rayo de sol tímido pero real. Cuando por fin cruzamos el pasillo y bajamos las escaleras, Luciana apoyó la espalda en la pared de la entrada del edificio. Cerró los ojos, respirando como si fuera la primera vez que llenaba sus pulmones sin miedo. «Papá, ¿qué voy a hacer ahora?», preguntó con voz quebrada. «Vamos a casa», respondí. «Después resolveremos lo demás». Ella dudó. «¿Y si Renato viene a buscarme?» «No va a venir», dije tajante. No porque confiara en él, sino porque sabía lo que tenía guardado. Subimos al auto. En cuanto encendí el motor, Luciana vio la caja sobre el asiento trasero. No la había notado antes. Se inclinó un poco y la miró con curiosidad y preocupación. «Papá, ¿esa caja? ¿Qué es?» Yo tragué saliva. Ese momento tarde o temprano tenía que llegar. «Un pedazo de mi pasado», respondí. «Uno que prometí no volver a tocar». Luciana frunció ligeramente el ceño. «¿Qué tiene que ver tu pasado con Renato?» «Más de lo que imaginas», dije, arrancando el auto. Durante el trayecto, ella no hizo más preguntas. Su silencio era un recordatorio de que no era la única con heridas viejas. Cuando llegamos a mi casa, estacioné frente al garaje y apagué el motor. «Ven», le dije mientras tomaba la caja. Entramos. El aire de la casa era cálido, familiar. Luciana siempre decía que mi hogar olía a café, madera y recuerdos. Esa noche, sin embargo, el ambiente parecía cargado de algo más. Verdad. De la verdad que durante tantos años mantuve escondida. Coloqué la caja sobre la mesa del comedor. Luciana se sentó frente a mí. «Papá, estoy lista para escuchar». La miré a los ojos. Era mi hija, mi sangre. No merecía vivir con miedo, y para ayudarla, yo tenía que enfrentar lo que fui. Abrí la caja lentamente. El olor a madera vieja salió como una exhalación del pasado. Dentro había 3 objetos: un cinturón grueso de cuero, una llave grande de hierro y una fotografía doblada. Luciana los miró, confundida. «¿Qué significa esto?» Tomé la fotografía primero. Se la mostré. «Este era tu abuelo». Ella observó al hombre de la foto. Un rostro duro, barba espesa, ojos severos. «Nunca hablaste de él, porque no era un hombre del cual sentir orgullo», respondí. Ella levantó la cabeza lentamente. Esperaba una historia triste. No estaba lista para la verdad. «Tu abuelo le pegaba a tu abuela», dije sin rodeos. «Y también a mí». Luciana abrió los ojos, sorprendida. «Papá, crecer con un hombre así marca. Yo viví mi infancia escondiéndome bajo mesas, corriendo al monte, tratando de evitar que me alcanzara cuando estaba borracho. Y este cinturón, lo levanté con cuidado, era su favorito para disciplinar». Luciana cubrió su boca con la mano. «Papá, no sabía, no tenías por qué saberlo», respondí con suavidad. «Nunca quise que crecieras temiendo que yo fuera como él». Ella negó con la cabeza. «Nunca pensé eso. Jamás». Tomé aire. «Pero aquí viene lo peor. Cuando tenía tu edad, yo también levanté la mano. No contra una pareja, pero sí contra un hombre que golpeaba a su esposa en plena calle. Fue un impulso, un instinto, y casi lo mato. No te lo conté porque pasó hace muchos años, pero juré que nunca volvería a usar la violencia para nada». Luciana me miraba con una mezcla de tristeza y compasión. «Papá, tú no eres como él». «Lo sé ahora», dije, «pero durante años tuve miedo de convertirme en ese monstruo. Por eso guardé esta caja, para recordarme quién no debía ser». Ella miró la llave antigua. «¿Y esta llave?». Sonreí apenas. «Es la llave del cobertizo donde escondía cuando era niño. La llevo conmigo para no olvidar de dónde vengo, y para recordarme que mi pasado no puede repetirse».
Luciana tocó la llave con delicadeza. «Papá, ¿por eso llevaste la caja cuando fuiste a verme hoy?» Asentí. «Sí, la llevé para recordarme algo importante, que no debo actuar con ira, sino con claridad, que no voy a ser como mi padre, que no voy a usar este cinturón para castigar a nadie, que voy a usar la verdad, la inteligencia y la ley para protegerte». Ella se echó a llorar. Me acerqué y la abracé. Su llanto era diferente esta vez. No miedo, sino alivio. «Papá», susurró, «gracias por no dejarme sola. Gracias por no convertirme en otra historia escondida». «Hija», dije apretándola, «si algo aprendí de mi pasado es que los monstruos no desaparecen solos. Se enfrentan. Y eso haré con Renato». Luciana respiró hondo. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a comenzar algo que él no podrá detener», respondí. «Algo que tumbará su soberbia. Algo legal, algo definitivo». Ella dejó de llorar. Me miró con una chispa de esperanza. «¿Cuál es el plan?», sonreí. «Primero, demostrar lo que es. Después, quitarle todo lo que usa para dominar». Luciana asintió lentamente. «Estoy lista, papá. Haré lo que sea». Yo cerré la caja. El pasado había sido revelado. Ahora tocaba usarlo como fuerza, no como sombra. «Entonces», dije con voz firme, «empecemos». A la mañana siguiente, Luciana seguía dormida en la habitación de huéspedes. Su respiración era tranquila, pero su rostro tenía esa expresión que solo aparece después de llorar demasiado. Yo la observé un momento desde la puerta. Había recuperado un poco de paz, al menos por unas horas, y yo sabía que ese breve respiro dependía enteramente de lo que ocurriera a continuación. Me serví un café y revisé nuevamente la grabación del celular. La escuché con auriculares, como si necesitara enfrentarme a esa voz repugnante de Renato, para centrarme, para recordar por qué no podía flaquear. Cada amenaza, cada insulto, eran suficientes para hundirlo, pero no bastarían si él lograba victimizarse o esconderse detrás de su familia. Con hombres como él, la verdad solo funciona si golpea más fuerte que sus excusas. A media mañana recibí un mensaje inesperado. «Renato, necesito hablar contigo. Solo contigo. Ven a la casa. Esto no puede quedar así». Me quedé quieto, leyendo esas palabras. No había rastro de disculpa, solo un tono imperativo, casi exigente. Luciana seguía vulnerable. No podía arriesgarme a que él viniera aquí. Si quería hablar, sería en su terreno, bajo mis condiciones. Tomé la caja no por necesidad, sino como recordatorio. No pensaba tocar nada de lo que había dentro. Ya no, pero necesitaba su peso simbólico. Conduje hasta el edificio de Luciana. Al llegar, el portero me abrió la puerta sin preguntar. Quizás ya sabía lo ocurrido, o quizás mi rostro decía lo suficiente. Toqué. La puerta se abrió al instante. Renato estaba frente a mí, despeinado, con ojeras, la camisa arrugada. Parecía haber pasado la noche sin dormir, pero no por culpa, sino por miedo a perder el control que tanto disfrutaba ejercer. «Pasa», dijo apartándose. No moví un pie. «Habla desde ahí». Él respiró hondo, como si intentara recuperar la compostura. «Mira, Antonio, lo que pasó ayer fue una exageración. Luciana estaba alterada. Tú también. Ninguno de ustedes piensa con claridad. Podemos arreglar esto como adultos». «¿Arreglar?», pregunté arqueando una ceja. «¿Te refieres a que ella regrese aquí?». Renato sonrió torcido. «Es mi esposa. Por supuesto debe volver. Esta es su casa». Lo observé en silencio unos segundos. Quería ver a dónde llevaba ese discurso. «Entiendo», respondí finalmente. «¿Y qué va a pasar cuando la comida esté demasiado fría? ¿O demasiado caliente? ¿O cuando el vaso se caiga? ¿O cuando ella respire de una manera que no te guste?» Renato apretó los dientes. «Eso no volverá a pasar, te lo prometo», dijo, pero su voz era hueca. «No le creo a un hombre que promete con los puños cerrados», respondí. Él bajó la mirada de inmediato. Ahí estaba, el tic, el gesto involuntario. Renato tenía la mano derecha tensionada, en forma de garra, como si estuviera conteniendo un impulso. Ese era su punto débil. Él mismo, su temperamento, su incapacidad de controlar lo que llevaba dentro. «Luciana no va a volver contigo», dije. Su rostro cambió por completo. La máscara de calma se desmoronó. «Claro que va a volver», dijo avanzando un paso.
Ella sabe que sin mí no tiene nada. Tú no puedes ofrecerle la vida que yo le doy. Le ofrezco algo mejor, contesté firme. Seguridad. Renato soltó una carcajada áspera. ¿Seguridad? Por favor. Ella es frágil, emocional, dependiente. Siempre lo ha sido. Sin mí no sabría ni pagar las cuentas. ¿Crees que puede sobrevivir sola? ¿Crees que la estás ayudando? Ese fue el momento en que lo vi. No era un hombre inseguro. Era un hombre que necesitaba que otros lo necesitaran. Su poder estaba en hacer creer que sin él nadie era nada. Pero lejos de intimidarme, eso me dio claridad. No estás preocupado porque ella se vaya, dije despacio. Estás preocupado porque ya no vas a poder controlarla. Renato se petrificó. Exacto, le había dado donde dolía. Yo no controlo a nadie, respondió en voz baja casi amenazante. La grabación dice otra cosa. Renato se tensó. Esa grabación es ilegal. No servirá. Nadie me va a arrestar por eso. Tal vez no por eso, respondí con calma, pero no es lo único que encontré. Él se quedó mudo. Lo miré fijo. Quería ver si entendía que había más, que ya no podía ocultar nada. Renato, dije acercándome un poco, sé lo de Camila. Su rostro se volvió blanco. Se apoyó en la pared como si se hubiera quedado sin aire. No, tú no sabes nada. Sé suficiente, continué. Sé que hubo otra denuncia. Sé que la ocultaste. Sé que tu madre ayudó a que desapareciera del mapa. Renato parpadeó varias veces. Su respiración se aceleró peligrosamente. Eso no tiene nada que ver con Luciana. Claro que tiene que ver, porque la violencia no empieza con una víctima. Empieza con un patrón, y tú lo tienes. Renato dio un paso hacia mí, pero esta vez ya no era un intento de intimidación. Era desesperación. Antonio, no arruines mi vida. Tú ya lo hiciste. Él apretó los puños. No tienes pruebas suficientes. Yo sonreí apenas. Créeme, Renato, tengo más de las que imaginas, y aún no he usado la mitad. Se quedó inmóvil. Sus ojos se movían rápido, como si buscara una salida inexistente. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó al fin. Yo puedo ofrecerte algo. Esa frase me revolvió el estómago. No quiero nada de ti, respondí con dignidad. Solo que te alejes de mi hija, para siempre. Renato bajó la cabeza. No puedo. Ella es mía. Esa palabra fue suficiente. Yo abrí la puerta. Entonces la justicia te lo enseñará, dije saliendo. Renato gritó mi nombre, pero no volví a mirar, porque en ese instante confirmé que no era solo un abusador. Era un hombre obsesionado con el control, y hombres así siempre terminan cayendo, cuando alguien les quita el poder. Volver a casa después de aquella confrontación con Renato fue como intentar caminar con un peso invisible atado al pecho. No había gritado, no había golpeado nada, no había perdido el control. Pero por dentro me ardía una mezcla de furia y lucidez que pocas veces había sentido en mi vida. Esa clase de claridad que aparece cuando uno entiende que la violencia no se derrota con más violencia, sino con inteligencia, paciencia y precisión quirúrgica. Luciana me esperaba en la sala. Tenía una taza de té entre las manos y aunque intentaba parecer tranquila, sus ojos acusaban la falta de descanso. ¿Fuiste a hablar con él?, preguntó, sin rodeos. Sí, respondí, dejándome caer en el sillón frente a ella. Ella esperó. Sabía que necesitaba tiempo para acomodar las ideas. Y, insistió finalmente. Suspiré. No cambiará a Luciana, no porque no pueda, sino porque no quiere. Para él, dejar de controlar es perder. Y ya está desesperado porque por primera vez no tiene control sobre ti. Ella bajó la mirada. Sabía que quedaba un largo camino por recorrer. Papá, dijo con un hilo de voz. ¿Crees que podría hacer algo más? ¿Algo peor? Me quedé pensando en esa pregunta más tiempo del que hubiera querido. Sí, respondí al fin. Podría. Hombres como él no aceptan la pérdida, y cuando se dan cuenta de que los están acorralando, se vuelven aún más peligrosos. Pero por eso, tenemos que actuar rápido. Luciana apretó la taza entre sus manos temblorosas. ¿Cuál es el plan? Me incliné hacia adelante. Primero, recopilar todo lo que tengamos. Fotos, grabaciones, mensajes, los testimonios de la vecina que escuchó gritos, los documentos que encontré en la casa. Todo. Cada detalle suma.
¿Y después? Preguntó ella. Después, tomé aire. Vamos a contactar a alguien que puede ayudarnos. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Quién? Me levanté, fui hacia un estante y tomé un viejo teléfono celular guardado en un cajón. Era un aparato antiguo, de esos que ya casi nadie usa. Luciana lo observó con extrañeza. ¿Qué es eso? Un recordatorio de otra época en mi vida, respondí. Un tiempo en el que cometí errores, pero también hice amigos que quedaron en deuda conmigo. Marqué un número que aún recordaba de memoria. Tardaron en responder. Y cuando finalmente escuché la voz al otro lado, un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Aló? ¿Quién habla? José, soy Antonio. Hubo un silencio largo, pesado. Hacía años que no sabía nada de ti, dijo finalmente. Y espero que entiendas por qué estoy llamando, respondí. Mi hija está en peligro. José no necesitó que le explicara más. Dime la dirección. Colgué. Luciana se quedó mirándome, desconcertada. ¿Quién es ese hombre? Me senté junto a ella. Alguien que alguna vez salvó mi vida, respondí, y a quien yo salvé después. Digamos que sabe moverse en lugares donde la policía tarda mucho en llegar. Pero no te asustes. No es para hacerle daño a Renato, es para que nos ayude a exponerlo. Luciana respiró hondo, procesando la información. ¿Confías en él? Con mi vida, respondí. A las 2 horas exactas, alguien tocó la puerta. Luciana se sobresaltó, pero yo ya sabía quién era. Abrí. José estaba allí, con la misma mirada calculadora que recordaba, aunque con más arrugas. Vestía ropa simple, discreta, y cargaba una mochila pesada colgando del hombro. «Antonio», dijo, estrechándome la mano. «Dime dónde está el problema». Lo invité a pasar. Luciana se quedó paralizada, pero le sonreí para tranquilizarla. «Hija, él es José, un viejo amigo, está aquí para ayudarnos». José la saludó con respeto. Luego se sentó, sacó una libreta y comenzó a tomar notas mientras Luciana contaba todo de nuevo, esta vez de forma detallada. ¿Qué había pasado? ¿Desde cuándo? ¿Cómo había escalado? ¿Qué había dicho la suegra? ¿Cómo eran los patrones de Renato? José no interrumpía, solo asentía o hacía una pregunta precisa. Cuando Luciana terminó, él cerró la libreta. «Hay suficientes elementos para destruirlo», dijo con la tranquilidad de quien está acostumbrado a enfrentar bestias peores. «Pero hay que hacerlo bien. Si él sospecha algo, puede actuar de manera impulsiva». «Ya está impulsivo», respondí. José sonrió. «Entonces vamos a aprovecharlo». Sacó de su mochila una pequeña carpeta. Dentro había una serie de documentos en blanco, formularios, tarjetas de contacto, una memoria USB y un dispositivo que reconocí al instante. «¿Eso es un grabador nuevo?», pregunté. «De alta fidelidad», respondió José. «Lo vamos a necesitar para el siguiente paso». Luciana apretó las manos. «¿Qué siguiente paso?». José la miró con una seriedad profunda. «Renato tiene que incriminarse solo. Su voz, su rabia y sus amenazas deben quedar registradas en un momento en el que él no pueda negar nada». Luciana palideció. «¿Quieres que hable con él otra vez?». «No», intervine de inmediato. «No vas a acercarte a ese hombre nunca más». José levantó una mano, calmándome. «Luciana no tiene que estar presente. Solo necesita enviar un mensaje que lo saque de control. Él hará el resto». Ella dudó. «¿Y si viene hasta aquí?». «Lo estará esperando gente», respondió José. «No se te va a acercar. Te lo garantizo». Luciana respiró hondo, nerviosa, pero asintió. «¿Qué tengo que hacer?». José deslizó un papel hacia ella. «Enviar este mensaje en el momento justo, nada más». Luciana leyó el texto. Era simple, corto, frío, una sentencia emocional. «Renato, ya no tengo miedo de ti. Ya no soy tuya. Todo va a salir a la luz». Ella tembló. «Él se va a enfurecer». «Exacto», dijo José. «Y cuando lo haga, tendremos lo que necesitamos». Guardamos silencio unos segundos. Luego Luciana tomó el celular, escribió el mensaje, lo leyó una última vez y lo envió. Ahora solo quedaba esperar. José se levantó. «Voy a preparar algunas cosas afuera. Antonio, ¿puedo usar tu patio?». Asentí. Salió sin más. Luciana se quedó mirando la pantalla. Los 3 puntos de escritura aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer.
Papá está escribiendo. Me acerqué. La respuesta llegó con violencia, como si hubiera sido golpeada contra la pantalla. Eres una desagradecida. No tienes idea de lo que estás provocando. Si dices una palabra fuera de lugar, te juro que arruino tu vida. No sabes quién soy. No sabes de lo que soy capaz. Luciana tembló. Papá, tengo miedo. Le tomé la mano. Ya no estás sola, hija. Ahora él está cayendo. Y no se da cuenta. Apenas terminé de hablar, José volvió a entrar con otra persona detrás. Un hombre fornido, silencioso, de mirada firme. Él es Paulo, dijo José. Nos ayudará a asegurarnos de que Renato no se acerque. No se preocupen, no usarán violencia. Solo están aquí para garantizar que nada pase de los límites. Luciana tragó saliva. ¿Y si Renato llama a la policía? Que llame, respondió José. Tengo todo preparado para mostrar la grabación, la denuncia pasada y la amenaza que acaba de enviar. Él sabe que si involucra a la ley, se hunde solo. Me sentí respirar un poco más tranquilo. Luciana también. Solo falta una cosa, añadió José. Tarde o temprano, Renato intentará venir aquí. Cuando lo haga, hablaremos con él. No tú, no Luciana, él. Señalé a José. ¿Y qué vas a decirle? José sonrió por primera vez. La verdad, pero la verdad contada de la forma que más teme escucharla, como si fuera un ataúd que se cierra lentamente. Luciana me miró. Papá, ¿crees que todo esto funcionará? La abracé. Hija, Renato siempre creyó que tenía el control, pero hoy el control cambió de manos. Y mientras la noche caía, supe que estaba por comenzar la parte más peligrosa. La caída de Renato ya había empezado. Lo que venía ahora era el golpe final. El mensaje que Luciana envió quedó flotando en el aire como una amenaza silenciosa, una chispa que, con el mínimo movimiento, podía incendiar todo. Ella se quedó mirando la pantalla, esperando otra respuesta de Renato, mientras yo caminaba lentamente por la sala, incapaz de quedarme quieto. José estaba en el patio con Paulo, revisando posiciones, rutas y puntos ciegos como si estuviéramos preparando una operación militar. Y en cierto modo, lo estábamos. No pasaron ni 5 minutos cuando el celular de Luciana vibró de nuevo. Ella lo tomó con manos temblorosas. Papá, mandó otro mensaje. Léelo, dije acercándome. Ella abrió la conversación. Abrí la boca y verás lo que pasa. Nadie te va a creer. Yo soy el hombre aquí. No tienes idea de lo que puedo hacer psicológicamente. Tú eres débil. Siempre lo fuiste. Luciana se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no era miedo lo que veía en ellos. Era indignación. Era hartazgo. Era algo que por fin empezaba a despertar. ¿Ves?, susurró ella. Él cree que todo sigue igual. Cree que puede destruirme con palabras como siempre. Le apoyé una mano en el hombro. Hija, eso es exactamente lo que necesitábamos. Una amenaza directa. Una declaración de que piensa seguir manipulándote. Luciana apretó el celular con fuerza. Papá, quiero que esto termine hoy. Quiero liberarme de él para siempre. Va a terminar, respondí. Te lo prometo. Mientras hablábamos, José entró a la sala. Luciana enderezó la espalda y escondió el celular tras ella, como si todavía tuviera el impulso de proteger evidencia. José no la juzgó, solo preguntó. ¿Respondió? Sí, dijo ella pasándole el teléfono. Mírelo. José leyó los mensajes con la calma calculadora que lo caracterizaba. Asintió varias veces. Luego dijo, perfecto. Está más desesperado de lo que pensé. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Luciana. Ambas cosas, respondió José. Bueno, porque cuanto más pierda el control, más evidente será su conducta abusiva. Malo porque podría venir aquí buscando recuperar el dominio por la fuerza. Luciana palideció. Tranquila, agregó José levantando una mano. Por eso estamos aquí, Paulo y yo. No le vamos a permitir acercarse. En ese momento, la puerta del frente vibró. No un golpe fuerte, sino un golpe contenido. Uno que no buscaba derribar la madera, sino anunciar algo. Nos quedamos todos en silencio. Fue abajo, dijo Paulo desde el pasillo. Alguien acaba de entrar al edificio. Luciana se llevó ambas manos al pecho. Es él, susurró. Yo sentí como la sangre me hervía.
José caminó hasta la ventana sin hacer ruido y miró hacia el frente. Sí, es Renato. Viene subiendo las escaleras. Luciana empezó a temblar y yo me puse delante de ella por instinto. José colocó un brazo frente a mí para indicar que él se encargaría. Antonio, déjame a mí hablar primero. Tú solo intervenirás si te lo pido. Entendido. No quería obedecerlo. Mi corazón me gritaba que yo debía enfrentar a ese hombre. Pero mi cabeza sabía otra cosa. José tenía razón. Yo podía perder el control. Y lo último que necesitábamos era que cualquier acción impulsiva de mi parte beneficiara a Renato en un proceso legal. Asentí apenas. Luciana se escondió detrás de mí. Paulo se posicionó junto a la puerta. El golpe llegó. 3 toques fuertes, determinados. «¡Luciana!», gritó Renato desde afuera. «Abre ahora mismo». Ella apretó los labios. La voz volvió a sonar más agresiva. «Sé que estás ahí. Sé que le estás llenando la cabeza a tu padre. ¿Sales ya o entro yo?». José se adelantó y abrió la puerta con decisión. Renato se quedó paralizado. No esperaba a José. No esperaba a Paulo. No esperaba que Luciana no estuviera sola. Sus ojos me buscaron detrás de José, y cuando nos encontramos, su furia se transformó en miedo contenido. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Una emboscada?». José sonrió apenas. «No, Renato. Esto es lo que ocurre cuando un abusador piensa que puede seguir controlando a su víctima sin consecuencias». Renato apretó los puños. «No soy ningún abusador. Mi esposa tiene problemas emocionales. Siempre los ha tenido. Ella necesita ayuda. No este circo de payasos que están armando». José levantó el celular de Luciana. «¿Este mensaje también es parte de sus problemas emocionales?», preguntó. Renato lo reconoció de inmediato y tragó saliva. Eso no significa nada». «Significa lo suficiente», respondió José. «Y eso que aún no escuchaste lo que tenemos grabado». Renato se tensó. «No tienes derecho a grabarme. Eso es ilegal». «Ilegal es amenazar a una mujer con matarla», dijo José sin elevar la voz. «Ilegal es ocultar denuncias anteriores. Ilegal es manipular, golpear, controlar». Renato empezó a mirar alrededor buscando alguna salida lógica. «Esto es una trampa. Ustedes quieren destruirme». José se acercó un paso. Un solo paso. Pero bastó para que Renato retrocediera. «No queremos destruirte», dijo José con frialdad. «Tú ya lo hiciste solo. Nosotros solo estamos mostrando lo que siempre fuiste». Renato se volvió hacia mí. «Antonio, por favor, tú eres un hombre. Entiendes cómo son las cosas. A veces las mujeres exageran, a veces un hombre pierde la paciencia». Yo avancé un paso. José no me detuvo. «Renato», dije con la voz más seca que me ha salido en toda mi vida, «te voy a decir esto una sola vez. Mi hija no exagera. Mi hija no imagina cosas. Mi hija no provoca tus golpes. Tú eres responsable de cada marca, cada insulto, cada amenaza. Y hoy», respiré profundamente, «hoy es el último día que tendrás poder sobre ella». Renato abrió la boca, pero José levantó una mano. «Antes de seguir», dijo, «tengo algo más que mostrarte». Sacó un pendrive de su bolsillo. «Aquí hay mensajes tuyos, audios, capturas, documentos y un testimonio que ya está en manos de un conocido mío en la comisaría». Pausó. «Incluida la denuncia de Camila». Renato palideció por completo. Eso fue un malentendido. Ella pidió ayuda», interrumpió José. «Igual que Luciana ahora». La respiración de Renato se volvió asmática. Sudaba. Miraba a todas partes menos a Luciana. «Esto no puede estar pasando. No pueden hacerme esto. Yo soy inocente». José inclinó la cabeza. «Entonces no tienes nada que temer cuando presentemos todo a la policía». Renato se puso rígido. «¿Van a llamar a la policía?». «Ya están avisados», respondió José. «Vendrán hoy mismo». Luciana dio un paso al frente. Un solo paso, pero el suficiente para que Renato la viera. Ella no tembló, no lloró, no bajó la mirada. «Renato», dijo con voz suave pero firme, «ya no le tengo miedo». Esa frase lo destruyó más que cualquier documento. Él retrocedió, como si lo hubieran empujado. Su rostro se contrajo en una mezcla de incredulidad, rabia y derrota. «Luciana, amor, no digas eso. Tú me amas.
Yo soy tu esposo. Ella negó lentamente. Yo te amé, pero tú no me amaste a mí. Solo amaste tenerme bajo control. Renato intentó acercarse, pero Paulo se interpuso sin decir una palabra. Ese gesto selló la escena. Renato levantó las manos como si se rindiera. Está bien, está bien. Si quieren jugar así, nos veremos en la comisaría. Veremos quién gana. José se inclinó hacia él. No se trata de ganar, Renato. Se trata de justicia. Renato apretó la mandíbula. Se giró hacia la puerta. Pero antes de salir soltó una última frase venenosa. Esto no termina aquí. José respondió sin moverse. Para ella, sí. Renato desapareció por el pasillo. La puerta se cerró. El silencio fue tan profundo que casi dolió. Luciana rompió a llorar. Esta vez no de miedo, de alivio. La abracé. Hija, ya casi termina. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza nueva. Papá, gracias. Gracias por no dejarme caer más. Nunca, le dije. Nunca lo haré. José guardó su libreta y habló con calma. Ahora viene la parte final, la parte donde todo se vuelve oficial. Luciana respiró hondo. Estoy lista. Y yo también. Renato había comenzado a caer, y esta vez no habría nadie que lo levantara. La puerta se cerró detrás de Renato con un golpe que retumbó en toda la casa. Su sombra se perdió en el pasillo, pero su amenaza final, esto no termina aquí, quedó suspendida en el aire como un eco venenoso. Sin embargo, por primera vez desde que todo comenzó, no sentí miedo. Sentí resolución. Sentí que estábamos más cerca del final que del principio. Luciana, aunque llorando, se aferraba a mí con una fuerza nueva, una fuerza que jamás había visto en ella. José y Paulo permanecían alertas, pero ya no tensos. Habían identificado claramente a qué tipo de hombres se enfrentaban, y eso facilitaba los pasos que seguirían. Dije lo que tenía que decir. Hija, ahora viene la parte que él nunca imaginó, la verdad con papeles, la verdad firmada, la verdad que no puede manipular. Luciana asintió limpiándose las lágrimas. Estoy lista, papá. José sacó su libreta y la abrió como quien inicia un procedimiento quirúrgico. Necesitamos formalizar todo ahora. Mientras más rápido actuemos, más difícil será para él contraatacar. Nos sentamos alrededor de la mesa. Luciana respiró profundo, tomó una hoja en blanco y empezó a narrar por escrito lo que había vivido. Sus manos temblaban al principio, pero luego tomaron estabilidad. Cada palabra era como drenar veneno acumulado durante años. José la guiaba con precisión, sin influenciar, solo ayudando a que los hechos quedaran claros. Fechas, comportamientos, primeras señales, escaladas, gritos, empujones, amenazas, todo. Mientras ella escribía, yo la miraba en silencio. Esa mujer que ahora empujaba el lápiz con tanta firmeza no era la misma que horas atrás lloraba en un rincón creyendo que no valía nada. Era alguien diferente, alguien que renacía. Muy bien, dijo José cuando ella terminó. Ahora necesitamos las fotos de los golpes. Luciana cerró los ojos, respiró profundo y asintió. Se levantó, se quitó delicadamente la blusa, dejando al descubierto el moretón que Renato le había dejado en el brazo y el corte en el labio. Paulo tomó las fotografías con un teléfono profesional, con la iluminación correcta, asegurándose de que ninguna duda pudiera florecer después en la comisaría. Perfecto, dijo José. Y ahora, la grabación. Luciana abrió su celular, buscó el audio. Lo reproducimos en silencio, aunque ya lo habíamos escuchado. Cada palabra de Renato era una cuerda que lo ataba más a su condena. La voz de doña Irene, justificándolo, era otro hilo más en esa soga. Esto, dijo José guardando el archivo en su pendrive, es suficiente para iniciar un proceso de protección inmediata. Y no solo eso, para abrir una investigación formal sobre él. Luciana se estremeció. ¿Eso significa que lo arrestarán? Significa, explicó José, que él ya no podrá acercarse. Y si tiene antecedentes ocultos como sospecho, la caída será más grande de lo que imagina. No dio tiempo a más. En ese instante, el timbre del portón sonó. Una vez, 2, 3. Luciana se paralizó. Yo también. Paulo se acercó a la ventana y miró. Volvió hacia nosotros con expresión firme. «Es la policía». Luciana se cubrió la boca con incredulidad.
«¿La policía? ¿Tan rápido?» José guardó su libreta. «No fui yo. Alguien más los llamó». La pregunta saltó al aire inevitablemente. ¿Renato? ¿Algún vecino alarmado? ¿Un testigo involuntario? No importaba. Lo importante era lo que venía ahora. Fui a la puerta. Respiré hondo. Abrí. 2 oficiales estaban allí, un hombre y una mujer, ambos con semblante serio pero respetuoso. «¿Es usted Antonio Ribeiro?», preguntó la oficial. «Sí, soy yo. Recibimos una denuncia de un posible conflicto doméstico relacionado con Renato Moura. ¿Podemos pasar?» «Por supuesto», respondí. Justo estábamos reuniendo pruebas. Los oficiales entraron y se encontraron con Luciana, pálida pero firme. José, calmado y profesional. Paulo, rígido como un árbol protector. Era una escena que hablaba por sí sola. La oficial se acercó a Luciana y le habló con voz cálida. «¿Está usted bien? ¿Necesita atención médica?» Luciana negó suavemente. «Estoy bien. Ahora sí». Los oficiales se sentaron y comenzaron a hacer preguntas. José tomó la palabra donde correspondía. Yo lo hice donde debía, y Luciana habló cuando era necesario. Cada palabra que decía construía su libertad. Cada detalle derrumbaba el imperio de terror emocional que Renato había construido. La oficial pidió escuchar el audio. Lo hicimos sonar de nuevo. Renato amenazando, Renato jurando destruirla, Renato exhibiendo su verdadera esencia, doña Irene justificándolo. El silencio posterior fue brutal. El oficial tomó nota. «Esto es más que suficiente para emitir una medida protectora inmediata», dijo. «Pero antes, necesitamos localizar a Renato para notificarlo formalmente». Luciana se tensó. «¿Él podría venir aquí?» «No», respondió la oficial con firmeza. «Desde el momento en que se emita la medida, cualquier acercamiento será un delito, y eso aceleraría su detención». José se cruzó de brazos. «Sugiero que la notificación no sea aquí. Él podría volverse agresivo. Mejor hacerlo en su casa». Los oficiales asintieron. «Es lo que haremos. Vamos para allá ahora mismo». Luciana tragó saliva. «¿Y si se pone violento?». El oficial respondió. «No se preocupe. Ya hemos tratado con hombres como él. No será la excepción». Y en ese momento escuchamos algo que no esperábamos. El portón volvió a sonar, pero esta vez, una sola vez. Corta, seca, fuerte. Paulo fue el primero en reaccionar. Se acercó a la ventana. Su expresión cambió. «Es Renato», dijo. «Está afuera». Luciana se cubrió la boca. El oficial se levantó de inmediato. «Muy bien. Vamos a notificarlo aquí mismo. Señores, manténganse atrás». Yo puse un brazo frente a Luciana, protegiéndola. José se movió como un centinela silencioso. Los oficiales bajaron por el pasillo. Se escucharon pasos firmes, una puerta abriéndose, y luego la voz de Renato, gritando. «¿Qué están haciendo en casa de ese viejo? Mi esposa está aquí. Ella es mía. Tengo derecho a hablar con ella». La oficial lo interrumpió. «Señor Renato Moura, mantenga la distancia. Tiene la obligación de escuchar lo que vamos a informarle». Renato soltó una carcajada nerviosa. «¿Obligación? ¿Qué obligación? Ella es mi esposa. Nadie puede impedirme verla». El oficial habló con autoridad. «A partir de este momento, queda notificado de una medida protectora en su contra por violencia psicológica, amenazas y agresión física». Hubo un golpe seco. Renato había dado un paso hacia ellos. «¿Qué? ¿Qué tontería es esta? Ella lo está inventando todo». «También queda notificado», continuó la oficial, «de que cualquier intento de acercarse a Luciana Ribeiro dentro de un perímetro determinado será considerado una violación de dicha medida y resultará en detención inmediata». Renato volvió a gritar. «Luciana, sal. Diles que estás confundida. Diles que estás exagerando como siempre». Luciana tembló, pero esta vez no retrocedió. Se acercó al pasillo. Yo intenté detenerla. «Hija, no. Papá, quiero hacerlo», dijo con una fuerza que no había tenido nunca. Luciana caminó hasta la puerta del departamento, sin cruzar el umbral. Renato la vio. Su rostro cambió por completo, de furia a súplica. «Amor, por favor, no hagas esto. Soy tu esposo». Luciana levantó el mentón. «Renato», dijo con voz serena, «yo ya no soy tuya, y tú ya no mandas en mí».
Él estiró un brazo hacia ella, pero la oficial lo contuvo con firmeza. Luciana continuó. Durante años me convenciste de que sin ti no valía nada, pero hoy descubrí que el que no vale nada es el miedo que me generabas. Renato abrió la boca, incapaz de responder. Luciana, por favor. Adiós, Renato, dijo ella. Esta vez tú vas a vivir con las consecuencias. Los oficiales lo tomaron del brazo. Renato gritó. ¡Te vas a arrepentir! Esto no se queda así. Yo voy a... Basta, ordenó el oficial. Se acabó. Y se lo llevaron. Por el pasillo. Por la escalera. Por la salida. Luciana respiró. 1, 2, 3 veces. Luego cayó de rodillas y lloró como si se quebrara y reconstruyera al mismo tiempo. Corrí hacia ella. La abracé y supe que ese llanto ya no era de miedo. Era de liberación. José se acercó después de unos minutos. Luciana, ya está. Lo más difícil ya pasó. Ella levantó el rostro húmedo. ¿De verdad? ¿Ya terminó? Sí, respondió José. Ahora la justicia hará el resto. Pero tú ya diste el paso más grande. Yo la acaricié suavemente. Hija, estoy orgulloso, más de lo que imaginas. Luciana sonrió entre lágrimas. Papá, siento que puedo respirar de nuevo. Y podrás, contesté. Hoy empezaste tu nuevo camino. José guardó sus cosas. En las próximas horas irán a tu casa para recoger más pruebas, y en unos días te citarán para formalizar todo. Pero Renato se detuvo, sonrió de lado. Renato ya cayó, y esta vez nadie podrá levantarlo. Luciana cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en su alma. Yo la abracé una vez más. Después de tantos años, mi hija era libre, libre de controlar su vida, libre de decidir, libre de no temer, libre, al fin, y mientras el sol caía afuera, pintando la calle con una luz dorada, comprendí algo. La violencia había terminado. No porque la justicia fuera perfecta, no porque la vida fuera justa, sino porque una mujer decidió recuperar su voz, y un padre decidió no permitir nunca más que se la arrebataran. Se dicen que cuando uno envejece, empieza a ver la vida con otros ojos, como si el tiempo dejara una capa de suavidad sobre todas las cosas. Pero después de lo que viví con Luciana, descubrí que no es el tiempo lo que suaviza, es la verdad. La verdad, cuando por fin sale a la luz, quita peso, quita dolor, quita silencios que enferman, y esa verdad, la que mi hija tuvo el valor de enfrentar, cambió nuestras vidas para siempre. Han pasado algunas semanas desde que Renato fue notificado formalmente y se iniciaron los procedimientos legales en su contra. Sé que todavía nos esperan audiencias, declaraciones y momentos incómodos, pero ahora todo eso ya no es un monstruo escondido. Ahora es solo un proceso, un camino para cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Luciana está más serena. Todavía tiene días difíciles, pero ya no vive con miedo. Puede dormir sin sobresaltos. Puede hablar sin pedir permiso. Puede mirarse al espejo sin sentir que su reflejo está roto. Yo la observo mientras recupera su rutina, mientras vuelve a reír por cosas pequeñas, mientras el color vuelve a su rostro, y me doy cuenta de que ver sanar a un hijo es uno de los regalos más grandes que puede recibir un padre. Nunca imaginé que a mis 66 años tendría que enfrentarme a demonios que creí enterrados, ni que tendría que convertirme de nuevo en ese joven decidido que alguna vez luchó por sobrevivir a un hogar violento. Pero la vida es así. Vuelve a poner frente a ti lo que no resolviste. No para castigarte, sino para demostrarte que ahora sí estás listo para vencerlo. Yo también sané. Tal vez no de manera tan visible como Luciana, pero sané. Me perdoné por no haber visto antes lo que ella vivía. Me perdoné por haber guardado mi propio pasado en una caja, creyendo que esconderlo lo hacía desaparecer. Ahora entiendo que esa caja no era un recordatorio del miedo, era un recordatorio de la fuerza, de lo lejos que había llegado y de que aún podía llegar más lejos si era necesario. Hoy miro hacia adelante con calma. Sé que aún falta camino, pero ese camino ya no se siente oscuro. Y mientras lo recorro, llevo conmigo la certeza de que hice lo que un padre debe hacer: proteger, escuchar y levantarse incluso cuando las piernas tiemblan. Luciana es libre. Y yo soy un hombre agradecido.
Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué te pareció este relato, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer cada comentario y saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Soy Antonio y esta fue mi historia.